Como dijimos cuando arrancábamos esta edición central, mañana Martín Guzmán va a estar hablando con empresarios y con gobernadores acerca de cómo siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y cómo puede llegar a darse el posible acuerdo, por lo menos la oferta que va a hacer Argentina dentro de unos meses. La oposición ya dijo, Nasa, que no va a ir, y aprovecho a presentarte, pero vamos a hablar con alguien al respecto. ¿Cómo estás? Todo bien. Sí, ahora vamos a seguir hablando, pero es importante aclarar, Gaby, antes que nada, de que estamos hablando de una reunión trascendental. ¿Por qué? Porque por primera vez el ministro de Economía, Martín Guzmán, se va a poner de frente a los gobernadores de todo el país para explicarles en qué estado está la negociación en este momento, cuál es la posición argentina y básicamente por qué todavía no se puede llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar al respecto con José Urtubey, ex integrante de la Unión Industrial Argentina, por supuesto para conocer su pensamiento al respecto y de la importancia, como decía Nazarena, de llegar a un acuerdo, a un consenso con todas las partes para esa presentación con el Fondo Monetario Internacional. José Urtubey, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estos minutos. Ya vamos a volver a tomar contacto con él. Nasa, decías, es importante justamente tratar de tener un consenso con todas las partes, fundamentalmente porque hay que decidir cómo hacerlo, pero es una deuda que hay que renegociarla. Exactamente. Acá lo que está planteando el gobierno es que no se trata de una deuda que tiene que arreglar propiamente un ministro o un ministerio de Economía, sino que se está hablando de un Estado-nación, Argentina, que está renegociando una deuda con otros Estado-nación que integran el Fondo Monetario Internacional y como tal la idea es que Argentina pueda pararse como bloque. Y en ese sentido lo que está buscando es consenso, no solamente político, en este caso con los gobernadores, sino además consenso con otros sectores importantes de la economía, ¿sí? Que proyectan la economía a largo plazo, que tiene que ver con los empresarios y el desarrollo productivo importante, como también los sindicalistas en la defensa de los trabajadores. Bueno, en ese combo, Juntos por el Cambio, la mesa chica, es decir, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijeron que no van a ir. Ya lo afirmaron, así lo confirmaron y lo ratificaron en un Zoom. Argumentan que este encuentro que quiere encabezar el ministro se trata de una intención política, de una cuestión política y que cualquier debate tiene que darse en el Congreso. Algo que en realidad cuando se aprobó la deuda fue lo que menos pasó, digamos. La deuda, el megapréstamo se aprueba por 57.000 millones de dólares, que después el ingreso de los dólares al país por parte del Fondo Monetario se cortan en los 45.000 millones, pero a la hora de tomar esa deuda no hubo Congreso de por medio y aún ahora sí están pidiendo que efectivamente haya una instancia legislativa en el debate. Vamos a conocer más detalles dentro de un rato con vos acerca de, digamos, qué puede llegar a pasar, en definitiva, si no se llega a un consenso, pero queremos conocer cuál es el pensamiento en este momento, el análisis que puede hacer José Urtubey acerca de lo que va a pasar mañana y este consenso tan necesario para poder renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. José Urtubey, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué puede, digamos, el análisis que puede realizar con respecto a lo que va a pasar mañana y el encuentro con Martín Guzmán? Sí, yo creo que es muy importante hoy pensar desde un punto de vista del Estado, no del gobierno, es decir, tanto el gobierno como la oposición en una misma mesa, dialogando sobre el tema puntualmente de la interacción con organismos internacionales, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, para resolver cuestiones previas, que digamos en este caso es una deuda que no solo asume este gobierno, sino viene arrastrando varios gobiernos atrás. Bueno, me parece que es indispensable desde ese punto de vista tener una actitud pro Estado y justamente pro resolver un tema internacional como este tema. José, ¿cómo le va? Nazarena Lomagno lo saluda. Así como la importancia de los gobernadores es clara, ¿no?, para llegar a un acuerdo político, un consenso político, ¿cuál es el rol de los empresarios en este sentido y qué están esperando, ¿no?, propiamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de crecimiento económico? ¿Sí? ¿Creen que puede llegar a limitar, a cohibir ese crecimiento? ¿Creen que efectivamente puede haber un plan económico que vaya en paralelo a la recuperación económica del país? Bueno, los empresarios desde ya que interactúan y articulan con el sector público. El sector privado es clave en la articulación para la fijación de políticas productivas, de desarrollo económico. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que va a permitir es regularizar una situación que sobre todo se verifica en el endeudamiento del sector privado a nivel internacional. Llegar a tasas razonables y a partir de ahí poder insertarse también
en lo que es un circuito internacional donde obviamente no podemos estar desplazados. Usted en las últimas horas hablaba de un punto a tener en cuenta más que importante, creo que fuera digamos, de su perfil empresarial o de la industria en este caso, que tiene que ver con una deuda que tiene toda la Argentina y no un gobierno en particular. Ese creo que es el pensamiento generalizado de más de un integrante de la UI ahora o ex integrante, teniendo en cuenta, digamos, su condición de ciudadano de Argentina. Sí, no te quepa duda, y sobre todo teniendo en cuenta puntualmente la necesidad que tenemos de tener políticas de Estado. Políticas de Estado que, como bien te decía, no se limitan solo a la responsabilidad del gobierno, sino que tiene que haber una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, incluida la oposición, a efectos de buscar soluciones concretas para poder desarrollar productivamente el país. Y teniendo en cuenta que la oposición busca al mismo tiempo poder retomar la presidencia en 2023, ¿por qué cree que no están aceptando esta convocatoria? Porque uno también podría pensar, bueno, podría ser interesante, digamos, apoyar un acuerdo, no solamente para generar un consenso, sino también para tener un esquema financiero lo más despejado posible, ¿sí? Para los próximos 10 años, relativamente despejado. Sin embargo, estas piedras que se ponen en el camino, como por ejemplo no asistir a esta convocatoria, dificultan la llegada a un acuerdo. ¿Por qué le parece finalmente que no aceptan la convocatoria si quieren llegar? Primero, tengo la expectativa de que puedan sentarse en una misma mesa y llegar a un acuerdo dentro de, por lo menos, de convocatoria. Segundo, que como vos bien decís, esto es un beneficio, un ganar-ganar para todos. Es decir, primeramente para los ciudadanos, porque es empezar a regularizar una situación, y en segundo término, para cualquier gobierno y al que aspire llegar a hacerlo, seguramente tener ordenado esta situación es algo que le conviene. José Urtubey, gracias por estos minutos con Televisión Pública de Noticias y por traernos su parecer al respecto de lo que va a suceder mañana. Gracias. Allí pasaba José Urtubey y decíamos, los gobernadores de la oposición ya confirmaron que no van a ir. Pero Horacio Rodríguez Larreta lo hizo a través de su cuenta de Twitter y han salido también desde el oficialismo a cruzarlo en las últimas horas. Vamos a compartir lo que decía el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de esta no presencia, si se quiere, no participación de la reunión con Martín Guzmán. A ver. Bueno, primero ratifico nuestra vocación de Juntos por el Cambio de colaborar con la Argentina en su negociación con el fondo, en todo lo que haga a que la Argentina pueda volver a crecer, a desarrollarse. Nuestro compromiso estuvo siempre, lo ratificamos, aprobamos las leyes necesarias a lo largo de este proceso que el gobierno pidió para la negociación con el fondo. Siempre estamos para acompañar. Ahora, entendemos que así como está planteada la reunión que nos invitaron para mañana, es mucho más una reunión política que una reunión en serio de trabajo institucional. Y además lo dijimos una y mil veces, siempre lo repetimos, el ámbito de diálogo es el Congreso Nacional, es donde se terminan aprobando las leyes necesarias para llevar adelante este acuerdo. Tiene que ser en el Congreso Nacional, y esto no es de ahora, lo dijimos siempre. Y siempre vamos a apoyar, si esto además está en el marco de un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y generar trabajo. Decíamos que a raíz de estas declaraciones varias personas del oficialismo han salido a cruzarlo, han salido a responderle. Entre ellas estuvo la portavoz del Gobierno Nacional, hablamos de Gabriela Cerruti, quien hablaba de alguna forma de lo que decía Horacio Rodríguez Larreta, que él habla de lo político no serio, digamos, con respecto a lo que va a suceder mañana. Sí, a eso, Gaby, también se suma el presidente Alberto Fernández, que había mencionado, esta reunión no es un acto político, sino un hecho institucional, también demandado por el propio Fondo Monetario Internacional. Una de las condiciones básicas, si se quiere, que le pide el Fondo Monetario de la Argentina es, bueno, mostrame consenso. Consenso con todos los sectores económicos, sociales, productivos del país, y ahí, teniendo eso, bueno, la propuesta un poco se ratifica, ¿no? Cobra refuerzos. Y en ese sentido, en esto de, bueno, estamos hablando de un hecho institucional no político, es que el gobierno decide cambiar la estrategia y decir, bueno, en vez de hacer un encuentro mañana con gobernadores, pero también con empresarios y sindicalistas, vamos a limitar solamente la convocatoria a los 24 gobernadores. Para decir, bueno, esto es solamente entre nosotros, es un encuentro definitivamente institucional, ahora sí pueden acercarse a la mesa. Bueno, aún así todo, efectivamente, Juntos por el Cambio decide no asistir a la convocatoria encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la foto para el Fondo Monetario Internacional quedará incompleta. Seguiremos hablando mañana.